Bienvenidos amigos, bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos escudriñamos la palabra de Dios. Juntos hablamos de las cosas de Dios y juntos buscamos a nuestro Dios. Es un nuevo episodio, una nueva semana en la cual tenemos nuevo tema. Pero antes de saber cuál es el nuevo tema, vamos a saludar a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, soy él, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de cada semana de estar aquí hablando de la palabra de nuestro Dios y tener una semana de muchas actividades y gracias a Dios que estamos con salud, con vida y que disfrutando de la lluvia que Dios trajo en esta tarde. Sí, de hecho, esta semana, bueno, yo la sentí calurosa, no sé, tal vez estoy pensando mal, pero no solamente era el calor, sino también la lluvia estuvo fuerte. Y hoy que estamos grabando, y recuerden amigos que los sábados son los días que grabamos después de nuestro servicio de culto que tenemos los sábados, pues se vino fuerte la lluvia, Claro. Nos agarró fuerte la lluvia, pero gracias a Dios siempre en comunión, siempre gozándonos en el Señor. Y hoy tenemos un tema nuevo, el episodio número 17, amigos. Gracias a Dios y gracias a ustedes que nos han escuchado, que han estado con nosotros. Ya tenemos 17 capítulos que hablamos de las cosas de nuestro Dios. Tenemos un tema en el cual lleva por título vestidos de incorrupción. Vestidos de incorrupción. Y como ya es costumbre, en este podcast vamos a darle la oportunidad a Cristian, vamos para que inicie el tema. Sabemos que Cristian empieza a introducirnos en el tema y de ahí empezamos a desglosarlo y empezamos a desmenuzarlo para llegar a una conclusión. Cristian. Claro, me gustaría primero empezar con esta parte de leyendo ahí la segunda carta que da el apóstol Pablo a los Corintios, ahí en su capítulo número 5, verso del 1 al 9, en donde precisamente el apóstol Pablo introduce esta parte importante, ¿verdad? Dice, porque sabemos, dice segunda de Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 9, dice la palabra de Dios, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces aquí en esta parte precisamente encontramos que en un principio, quisiera ir todavía más atrás, cuando Dios en un primer momento creó al hombre. El hombre era perfecto, era recto delante de nuestro Dios y tenía precisamente esas vestiduras, unas vestiduras blancas, pero después el hombre en un principio se despojó de esos atavíos blancos que tenía. Cuando abre sus ojos y lo primero que supo, que estaba desnudo. Todo esto, ¿cómo fue que ocurrió esto? Sabemos que Dios en un principio le dijo al hombre, de todo árbol, de toda suerte de frutos comerás, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comiere, dice que iban a morir, que en ese momento no iban a tener una muerte física, no una muerte física, pero sí una muerte espiritual, de carácter espiritual.
Y esto que trae como consecuencia, pues que iban a ser destituidos de la gracia de nuestro Dios. Y precisamente ellos al comer ese árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, Eva come primero y fue obviamente engañada, pues, seducida por Satanás, por la serpiente antigua. Y posteriormente Eva le da a su marido Adán para como que comiera también de ese árbol, de ese fruto, y ambos pues saben, empiezan a tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y entre ese conocimiento que tenían era precisamente darse cuenta que estaban desnudos ambos, porque sus atavíos blancos que tenían, de vestiduras blancas, se había caído. Entonces ahí se dieron cuenta de su desnudez y dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dicen ahí en Génesis capítulo número 3, en su capítulo 3, versos 7 al 11. Vemos que la palabra de nuestro Dios es clara, ¿no? Génesis capítulo número 3, en su versículo 7 al 11, dice la palabra de Dios: y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego después, verso 8 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses? Y versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y vistioles. Entonces aquí vemos precisamente toda esta cuestión que viene del primer hombre y de la primera mujer, que la desobediencia, que ya ellos habían caído de la gracia de Dios, y esas túnicas que tenían blancas fueron quitadas, y Dios les da vestimentas, pieles de animales. También se dice que ahí entra el primer sacrificio. Se dice que también es el primer sacrificio, porque para que Dios pudiera darle pieles a la mujer y al varón, tuvo que haber muerto un animalito para que ellos pudieran vestirse de esa piel de ese animal. Sí, de hecho, un punto medular que tenemos que identificar y tenemos que saber, que para no vestirnos de incorrupción, tenemos que estar siempre tomados de la mano del Señor. No solo tomados de la mano, sino también tenemos que tener, amigos, una sabiduría correcta, un aprendizaje correcto, en el cual nos hace que no nos alejemos de ese camino de nuestro Dios. Al no tener esa sabiduría, al no tener ese conocimiento, hace que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros comportamientos se vayan inclinando a esa corrupción, a esa corrupción de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y nos llevan a cometer ciertos actos que van en contra de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, de lo que nos pone en su palabra. Y eso hace que nos vistamos de esos vestidos de incorrupción. Pero como tal, la sabiduría es lo primero. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría porque sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Al tener sabiduría, al tener discernimiento, al tener una comprensión correcta de nuestro Dios, nos va a llevar a que nos evitemos de estar atados de esos vestidos de corrupción y seamos incorruptos. Sabemos que nuestro Dios, cuando puso al hombre en el huerto del Edén, era a imagen y semejanza de nuestro Dios. El hombre, en este caso Adán,
era puro, era santo, era perfecto. Pero desafortunadamente y desgraciadamente, y puedo decir desafortunadamente y desgraciadamente, pero sabemos que son los planes que Dios puso e hizo. Pero como lo platicamos en la mañana y decíamos que nuestro Dios le puso al hombre el camino. Sabía nuestro Dios, porque conoce nuestro corazón, cómo vamos a actuar. Pero el Señor tenía ese como pensamiento de que no iba a pecar el hombre, que no iba a permitirse pecar con la serpiente antigua, pero no fue así. Y a partir de ahí fue la pauta para que la vida del hombre, el pecado del hombre empezara a trabajar. Unos tomaron el camino correcto y siguieron a nuestro Dios, otros siguieron el camino del hombre. Y eso ha provocado que a lo largo de la vida, a lo largo del camino, a lo largo de lo que la historia que se narran en la Biblia, siempre ha existido los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y hasta la fecha tenemos esa pauta. El Hijo de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que confía en Dios, el que está presente en Dios y el que definitivamente no tiene ni siquiera interés de que nuestro Dios esté presente en su vida, en que ni siquiera tenga esa espiritualidad que busca en cada hombre nuestro Dios para que crea en Él y confíe en Él. Exactamente, y precisamente vemos que la naturaleza del hombre pues, es estar siempre desnudos. Dice por lo acontecido previamente, claro, ¿no? De cuando Dios quitó a Adán y a Eva, pues esas vestiduras de corruptibilidad. Y por esa razón vemos que hoy en nuestros días, pues a comparación de otros seres vivientes, los seres vivientes vemos que tienen su vestimenta natural. Nosotros en caso distinto no la tenemos. Tenemos nosotros que cubrirnos, tenemos que echar mano de la naturaleza para poder hacer toda suerte de ropas. Tal es así que pues las vestiduras, pues hoy por hoy existen diversidad de formas de vestirnos. Tal es así que hoy en nuestros tiempos existe la industria textil, en donde pues la ropa sale por tendencias, por cada época del año, tendencias de modas, de verano, de otoño, de invierno, y precisamente porque nosotros nos privamos desde un principio de esas vestimentas. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando Job, ¿verdad? Decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaría al polvo de la tierra. Porque Job, él por naturaleza, sabe que pues el hombre es así, el hombre no nace desnudo y desnudo volvemos a ser parte del polvo de la tierra. Pero vemos que en un principio no fue así. Y precisamente nosotros sabemos que los ángeles ven en distintos, diferentes formas de vestir. Una forma diferente de vestir. Y eso lo vamos a corroborarlo ahí, amigos. Ustedes puedan checarlo ahí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 28. Vamos a ver un poco de esta cuestión de cómo es la vestimenta de aquellos administradores de Dios. Mateo capítulo número 28, de aquellos mensajeros de nuestro Padre Celestial. De los primeros 3 versículos dice Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 1 al 3, dice la palabra de Dios. Dice, y la víspera de sábado, que era amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, fíjense que dice, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido, ¿cómo era? Blanco,
como la nieve. Entonces aquí vemos que precisamente las vestimentas de todos estos siervos de Dios, administradores de nuestro Dios, mensajeros de Dios, eran túnicas blancas como la nieve. Aquí lo está describiendo. Y aquí precisamente esta cita donde precisamente aquellas dos Marías, cuando ya iba a terminar precisamente el sábado, todavía era sábado, aquí hay que aclarar, vienen a ver el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Y que se encontraron? Que el cuerpo del Señor Jesucristo ya no estaba. Ya no estaba. Iban a entregar drogas aromáticas, ya no lo encontraron. Encontraron un ángel que les decía que ya el Señor Jesucristo ya no estaba. Traía esas vestimentas características. Y bueno, pues aquí tengo yo una cita más, precisamente ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 24, verso 1, 4 y 12, que dicen lo siguiente. Dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y versículo 4 dice: y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y versículo número 12 dice la palabra de Dios: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y miró dentro, vio solos los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Entonces aquí vemos otra cita precisamente que después de la de Mateo, en Lucas da más o sea, es el mismo hecho, pero ya con otras palabras, ¿no? Que describen más detalladamente este suceso, de que habla de que había ángeles que precisamente venían ataviados con vestiduras resplandecientes, ¿no? Fíjate que con eso nos podemos dar cuenta cómo nosotros tenemos que mantener nuestras ropas. Este es como un significado en el cual podemos decir nosotros, si los ángeles de Dios vestían vestiduras blancas, esto nos da a entender que tienen pureza, que son santos, que son apartados. ¿Por qué son apartados? Porque son de Dios. Nosotros también, en esta parte nosotros también tendríamos que tener esa misma vestidura. No quiero decir, amigos, que tenemos que estar todo el tiempo de blanco, sino simplemente a lo que nos referimos o a lo que queremos ser metafóricamente, en el sentido de que tenemos que tener esas vestiduras blancas, que tenemos que ser limpios, tenemos que ser espiritualmente correctos, espiritualmente sanos, tener un compromiso con nuestro Dios y que nada nos aleje del camino de nuestro Dios, y que esa armadura que es de Dios la tengamos siempre puesta. ¿Para qué? Para que luchemos siempre contra las adversidades, contra las cuestiones que nos lleguen en nuestra vida, contra los males que nos puedan hacer. Perdón, amigos, los males que nos puedan hacer a lo largo de nuestra vida. Esta armadura en la cual podemos recibir de todos lados esos ataques como hijos de Dios que nos llevan a ser y a fortalecernos correctamente. Fíjense, amigos, lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 y 22. Sometaos a toda prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. En este caso, si necesitamos tener esa armadura, que es la armadura de Dios, las vestiduras de nuestro Dios, que son puras y limpias, tenemos que aferrarnos a las cosas buenas, a las cosas que quiere Dios que tengamos, que nuestras vestiduras siempre sean blancas, que siempre sean esas vestiduras que para nosotros seamos diferencia del resto del mundo. Que se vea la diferencia entre hijos de Dios e hijos del hombre. Y eso determina nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestro pensar, y que estemos libres completamente del pecado. Sabemos que como hombres que somos,
nos rehusamos, nuestra carne se rehúsa a veces hacer las cosas de nuestro Dios y creo que nadie esté exento de esa situación, independientemente que escudriñemos las Escrituras, que pensemos y hablemos de nuestro Dios y vivamos una vida en Cristo. No quiere decir que no vamos a tropezar, no quiere decir que nos vamos a cometer una falta. Depende de nosotros si esa falta la cometamos o no, y qué tan grande la podemos cometer, y si nuestro Dios puede tener piedad y podemos tener sobre todo un arrepentimiento para podernos nuevamente acercar con nuestro Dios y que esas vestiduras nuevamente estén blancas. Y sí, precisamente como acabas de comentar, ¿no? Las situaciones adversas que tenemos en nuestro diario vivir. Ahora, por ejemplo, todo el tiempo de nuestra vida, en la mayor parte del tiempo, la pasamos rodeados con personas que tienen diferentes maneras de pensar, maneras de pasar su vida, ¿no? Uh-huh. Y muchas de esas cuestiones, pues las personas, la mayor parte del tiempo, o es que todo el tiempo, están sus pensamientos absueltos en darle rienda a su carne, a sus pasiones. Y como nosotros estamos todo el tiempo desenvolviéndonos con ellos, pues de una u otra forma nos atrapan, ¿no? Y nos incitan a que también nosotros hagamos lo mismo, cayendo en esta cuestión en la que luego nosotros no queremos, esas tentaciones que luego entran en nuestra, al ver o al escuchar, nos genera ese despertar, de esa carnalidad, de querer tener eso, de querer vivir esa experiencia, ¿no? Y eso, lejos de que nosotros nos limpiemos, nos santifiquemos, porque esa es la clave, pues si ya fuimos bautizados, fuimos sellados ya completamente por el Espíritu de nuestro Dios, pero cuando queremos volver a dar nuevamente, a regresar a nuestra vida pasada, pues lejos de mantener nuestras vestimentas limpias, las vamos manchando con manchas chiquitas, y con el paso del tiempo esas manchas chiquitas se van haciendo manchas más grandes. Dijiste algo bien cierto hace ratito. Hoy en día las tendencias de moda, ¿no? Nosotros muchas veces queremos seguir ese patrón que el artista, el cantante, el actor, el grupo musical tiene, ¿no? Es que esa tendencia viene ahora, y dicen los modistas, ¿no? Dicen las personas, viene muy fuerte. Hoy es la tendencia. Hoy la vestimenta o el accionar de las personas va dirigido a esa tendencia. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta si esa parte está siendo correcta. La palabra de Dios te dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Que tú no seas como ellos. Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos un plus. ¿Cuál es ese plus? Que tenemos que ser, vulgarmente podremos decirlo, amigos, así, hermanos, como ese frijolito que se vea diferente de todos. Si todo nuestro alrededor es verde, nosotros ser blancos. Si el alrededor es rojo, nosotros ser negros. Entonces, ¿por qué? Porque siendo de esa manera, nos vamos a distinguir y nos vamos a dar cuenta, y se van a dar cuenta las personas, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a ese pueblo y a ese linaje escogido, y estamos haciendo la voluntad y estamos caminando en el camino de nuestro Dios. Ese es el propósito y el vivir de nuestra vida. Y precisamente aquí yo tengo una cita que engloba mucho toda esta parte, ¿no? En segunda a los Corintios, en su capítulo 5, verso 5, dice la palabra de Dios: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado, ¿qué? La prenda del Espíritu. Uh-huh. Es decir, es ese Espíritu Santo del cual nosotros nos revestimos como ese escudo, como esa armadura que tenemos contra los embates del enemigo. El Satanás busca muchas formas de cómo introducirse en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que está como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, en esta idea, nosotros lo que tenemos que hacer es
dejarnos llevar por el Espíritu de nuestro Dios. Y precisamente esta parte de que, pues, para que nosotros podamos hallar gracia delante de nuestro Dios, tenemos nosotros que limpiarnos día con día. Somos un templo que fue hecho por nuestro Dios. Entonces tenemos que tratar de mantener ese cuerpo limpio, sin contaminar nada en nuestro cuerpo. Está desde que no introduzcamos sustancias que sean nocivas para nuestro organismo. Dice la palabra de Dios que tampoco nos agiemos nuestros cuerpos poniéndonos señales en el cuerpo, piercings, o sea, cuestiones que muchas modas hoy en día pues están siguiendo estas tendencias, ¿no? Volviendo a retomar esta parte, y es importante que, por ejemplo, muchos de los jóvenes tienen como que el deseo de que son jalados por todas estas corrientes que hoy vemos, que porque sus artistas favoritos de la música, deportistas, actores, personas del medio del entretenimiento en general, pues caen en estas situaciones de que cambian de parejas cada rato, como cuando cambia alguien de coches cada año, ¿no? Y pues es lo que también nosotros no tenemos nosotros como hijos de Dios, adoptar esas costumbres del mundo, traerlas a nuestra vida, porque dice la palabra de nuestro Dios, y es clara en esto, que dice que aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces ahí ya nos hallamos nosotros revestidos de incorruptibilidad, seremos vestidos de corruptibilidad, porque estamos nosotros como esponjitas absorbiendo todo eso que el mundo hace, porque están llamando a lo bueno, lo están llamando malo, y a lo malo lo están llamando bueno, y ahí es un problema donde estamos teniendo, porque no estamos sabiendo discernir entre las cosas de Dios y entre las cosas del mundo. ¿Y estás de acuerdo que entonces, para tener ese revestimiento de nuestras ropas y ser incorruptibles, principalmente tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener la inteligencia y sobre todo no ser amigos del mundo? No lo dice Cristian, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, amigos, hermanos. Dice, si tú eres amigo del mundo, yo seré tu enemigo. Está hablando nuestro Dios. No lo está hablando cualquier otra persona. Lo está haciendo referencia a nuestro Dios. Y desgraciadamente acaba de decir Cristian algo bien cierto. Hoy en día las modas, las costumbres se han traído hasta dentro de la iglesia. Y dicen y piensan que no es malo comportarte como el mundo. ¿A qué me refiero? Si traigo un arete, no pasa nada. Dios ve mi corazón. No. El mismo Dios te dice, no ames al mundo, no seas perteneciente del mundo. Te dicen, pues no tiene nada de malo que me tatúe. De todas maneras, lo que quiere Dios es un corazón limpio. No. Él quiere que no seas igual que el mundo. Y vuelvo a repetirlo, amigos, hermanos, que ellos se conviertan a ti, no nosotros a ellos. Y así me puedo ir pasando uno por otro. Dejarme crecer el cabello, actuar de una manera, comportarme o tener las tendencias que hoy en día se están adaptando. Aceptar lo que está pasando hoy en día de las preferencias. Tenemos que respetarlas, claro. Así como nosotros pedimos respeto acerca de la palabra de Dios. Pero no por eso tenemos que estar de acuerdo. El apóstol Pablo claramente nos decía, todo me conviene, pero no todo me es lícito. Entonces, si estamos en el mundo, claro que todo podemos hacer. Claramente dice, no todo me conviene, no todo me conviene. Lo puedes hacer, pero no te conviene. Y eso no quiere decir que por el hecho de decir estoy en el mundo, tengo que adaptarme
al mundo, quiero comportarme como el mundo. Si mi artista favorito tiene el cabello largo, pues me voy a dejar el cabello largo. Si tiene lleno tus brazos de tatuajes, pues me voy a llenar de todas maneras. Lo que está Dios haciendo en mí es un cambio de corazón. Dios, el Señor Jesús no quiere un pecador. No se trata de eso, amigos, hermanos. Se trata que seamos nuevamente a lo que les referimos, que tengamos sabiduría, que tengamos inteligencia. Y no solamente no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. El rey Salomón por eso fue el hombre más sabio, porque lo hacía saber. Le decía, tienes que ser prudente, tienes que pensar para poder actuar. No tienes que comportarte como el mundo quiere que te comportes. Entonces, si nosotros queremos tener esa armadura y ser revestidos y vivir en santidad y ser incorruptibles, tenemos que apartarnos completamente del mundo. No por el hecho que estemos en el mundo quiere decir que vamos a actuar como el mundo y seguir las tendencias de lo que el mundo te está pidiendo que hagas. No solamente en comportamientos, en actitudes, en costumbres, en formas de pensar, sino en todo lo que engloba el mundo, todo lo que pertenece al mundo. Y nosotros seamos ese frijolito que tal vez nos van a decir anticuados, nos van a decir cerrados, nos van a decir que no tenemos, que somos hasta fanáticos, pero no, Dios no es fanático. Dios nos pone en su palabra estatutos cuáles tenemos que seguir, cuáles tenemos que llevar a cabo. Y eso no lo dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quieres tener una vida larga? ¿Quieres tener una vida plena? Escudriña las Escrituras, analiza mi palabra. ¿Quieres tener una comunicación conmigo? Ora, acércate a mí para que puedas buscar esa necesidad que tú necesitas para encontrar ese camino que tú quieres, amigos. Entonces, no solamente es decir, pues el mundo, ya estoy en el mundo, pues me tengo que comportar como el mundo, tengo que actuar como el mundo, y entonces no va a haber una diferencia de esa ropa blanca a cualquier otra ropa. Exacto. Y precisamente muchas veces nosotros, pues malamente nos dicen, como dicen en el mundo, ¿no? Nos dicen, es que no eres de open mind, ¿no? Que no eres de mente abierta, te cierras y no quieres ver más allá de lo que ves tu nariz, ¿no? Uh-huh. Pero es que también nosotros tenemos que explicarles, en este caso, lo que es la palabra de Dios, para que también ellos, o sea, nosotros entendemos su postura de ellos, pero también que entiendan nuestra postura como hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos está diciendo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros somos más santificados, cuando tratamos nosotros de tener una vida más limpia, más recta, pura delante de nuestro Dios, nuestras acciones van a reflejar lo que estudiamos en la escuela sabática en la mañana, nuestro comportamiento. Así es. Y precisamente cuando vemos que aquí en esta cita dice Lucas en Éxodo capítulo número 34, verso 29, la palabra de nuestro Dios dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Entonces aquí vemos precisamente, amigos, cuando nuestro Dios habla con Moisés en ese monte de Sinaí. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el Sinaí? 40 días. 40 días. Y en esos 40 días, ¿cuánto no fue la comunicación, el contacto de Moisés con nuestro Dios? Entonces, así nosotros lo traemos a nuestros tiempos actuales. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra de nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos orando a nuestro Dios, platicando con Él? Y de ahí es cuando nosotros va entrando la palabra de nuestro Dios en nuestra mente y empezamos nosotros a hacer ese cambio, dejando nuestra pasada manera de vivir, viciándonos en deseos de error, lo dejamos todo atrás y nos limpiamos, llevando una vida más tranquila, una vida en comunión con nuestro Dios, con nuestro prójimo, haciendo lo que la palabra de nuestro Dios nos incita a que hagamos. Entonces así es como nosotros vamos a ser revestidos de vestiduras de incorrupción, porque no va a haber hallada falta en nosotros por el hacer la voluntad de nuestro Dios. Y fíjate, Cristian, que ese punto
es importante, porque hace ratito, amigos, hermanos, les decía, tenemos que ser ese frijolito que sea diferencia del mundo entero, o del mundo en que nos rodea, o de la sociedad con que estamos en comunicación. El ejemplo de Moisés cuando bajó del Sinaí, bajó con resplandeciente, bajó diferente, bajó con un brillo en el cual el pueblo decía, en su momento pensaron que era un fantasma. ¿Por qué? Porque venía de escuchar la voz de Dios, venía de platicar con nuestro Dios. Entonces, el pueblo de Israel lo había identificado, lo había visto y se habían maravillado y habían visto algo que no creían o que no pensaban que era. En este caso, es lo mismo con nosotros, amigos, hermanos. Tenemos que ser diferentes. El hecho de estar en comunicación con nuestro Dios, el hecho de estar platicando con nuestro Dios, tener ese lazo entre el Padre y nosotros como hijos, nos va a llevar a que tengamos esa luz, esos vestimentos blancos y puros. Y recuerden que no estoy hablando en sentido literal, sino en sentido figurado, de decir, tenemos que estar puros, tenemos que estar limpios y tenemos que ser diferentes y tenemos que estar a contracorriente de lo que dice el mundo. Tenemos que estar a corriente de lo que dice nuestro Dios. Y precisamente en esta parte, para ir cerrando, es que el hombre siempre ha querido estar más en las tinieblas. Así es. Siempre ha querido estar siendo esclavo, siempre ha querido estar siendo siervo del pecado, pero nunca siendo siervo de nuestro Dios. Siempre ha querido el hombre estar cegado en esos vicios que, lejos de traerle cosas positivas a su vida, pues le trae puro sufrimiento, le trae calamidad, le trae pues situaciones que no son benéficas en su vida, y nosotros como seres humanos sabemos que eso no nos trae provecho a nada, pero sin embargo estamos empeñados en querer seguir siendo siervos del pecado, seguir cayendo una y otra vez de este círculo vicioso, de no salir de los vicios, precisamente. Voy a así que la expresión, pero sí es esta parte que nosotros tenemos que mejorar. Tenemos que cubrirnos de vestidura de luz, haciendo la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, como cuando Él vino a la tierra. Él vino para mostrar que sí se puede vencer al pecado, sí, que podemos arroparnos de esas vestiduras de incorruptibilidad, de esa armadura que Dios nos ha dado, y que podemos nosotros, pues, ser mejores día con día, tratando de llevar una mejor versión de nosotros, y que, pues, sabemos nosotros que desde la creación, pues ha habido situaciones que a lo largo de la vida de la humanidad el hombre se ha ido corrompiendo de muchas formas. Entonces nosotros tenemos que romper con ese molde, haciendo lo contrario de lo que muchas generaciones de hombres a lo largo de la historia de las Sagradas Escrituras y en la vida del hombre mismo ha caído. Y precisamente tenemos nosotros que tener mayor comunicación con nuestro Dios a través de la oración, del ayuno, pero sobre todo también de la lectura constante de la palabra de nuestro Dios, como lo hemos mencionado en podcasts anteriores. Y yo creo que estas palabras las van a seguir escuchando en todos los podcasts que hablemos, porque son parte fundamental de un hijo de Dios. El yelmo, el escudo, la espada, que son herramientas que todo hijo de Dios tiene que tener para poderle hacerle frente a este mundo. Y por mi parte, bueno, eso sería con lo que yo podría yo cerrar este tema. No sé si tú... Y esto podemos concluir, amigos, hermanos, que para llegar a ese punto y tener esos puntos y tener esa vestidura limpia y estar siendo incorruptibles, tener sabiduría, tener inteligencia, ser ese frijolito que distinga, que seamos distinto al mundo, y sobre todo, amigos, hermanos, disciplina. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece es un necio. Entonces,
hermanos y amigos, no tenemos que ser necios, tenemos que ser sabios y amar la disciplina que nos pone nuestro Dios. No es un castigo, no es una flagelación, es amor a nuestro Dios, es amor a nuestro Cristo. Y recuerden, amigos, como lo dijimos en capítulos anteriores, aprendamos a enamorarnos de Cristo, aprendamos a enamorarnos de nuestro Dios y así podemos tener nuestras vestiduras limpias y ser incorruptibles. Amigos, con esto podemos concluir este capítulo, con esto podemos terminar un episodio más. Recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, nos pueden escuchar en Spotify. Todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana ya está disponible para que nos puedan escuchar, para que puedan ir en su carro, para que puedan estar en su casa, para que puedan estar donde quiera que estén, puedan estar escuchando un pedacito de lo que Dios quiere que ustedes aprendan, de lo que quiere que nosotros aprendamos. Y también, amigos, nos pueden escuchar por YouTube los miércoles a las 8 de la noche en el canal de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc y del canal de Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos seguiremos buscando a nuestro Dios. Juntos hablaremos de nuestro Dios y recuerdan que es momento de buscar a nuestro Dios. Cristian, te agradezco, les agradezco, amigos, por estar con nosotros, por estar conmigo compartiendo la palabra de Dios. Y gracias a Dios que ha hecho todo esto, este espacio posible, que pues siempre para poder ver las cosas de nuestro Dios, una recomendación siempre es, ante todo, la humildad. Para poder tener conocimiento, mayor acercamiento a nuestro Dios, es la humildad como nuestro Señor Jesucristo lo hizo en vida. Amigos, les agradecemos, gracias por escucharnos, gracias por vernos y mientras tanto nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios les bendiga.